tal? Buen día. Hoy es domingo 19 de abril del 2020. Son las 9:10 en la hora biológica. 10:28 en mi computadora. Así que tenemos que terminar 10:48. Muy bien. Salteamos, no vamos a ver hoy el proceso constitutivo de tanto de una sociedad anónima cerrada como de una sociedad anónima simplificada. Vamos a decir dos o tres cosas. Que lo primero es la constitución de la escritura pública en el caso de las sociedades anónimas abiertas o cerradas, o documento público o privado en las sociedades anónimas simplificadas. Como estamos estudiando la 16.060, vamos a centrarnos en el proceso constitutivo de las sociedades anónimas abiertas o cerradas, no simplificadas. Decíamos que se hace un estatuto por varios fundadores, a diferencia de la sociedad anónima simplificada, que puede tener un solo fundador, persona física o jurídica. Ese estatuto establece toda la organización de la sociedad, el monto del capital contractual, la forma de las acciones. Bueno, eso lo leen. Ese estatuto, concomitantemente a la celebración del estatuto, se realizan los aportes en una cuenta de integración de capital que puede estar en un banco público o privado, donde hay que depositar por lo menos el 25% del capital contractual y suscribir lo que falte hasta llegar al 50% de capital contractual. Si ya se integró el 50% de capital contractual, no hay que suscribir nada. Con el estatuto de la sociedad y la acreditación de haber realizado las integraciones, se lleva eso al órgano estatal de control, que es la Auditoría Interna de la Nación. Y la Auditoría Interna de la Nación puede aprobar el estatuto y las integraciones, o realizar observaciones o callar durante 30 días. Si aprueba el estatuto o calla durante 30 días, se entiende aprobado el estatuto y ya se lo debe llevar a inscribir al registro de personas jurídicas y después se lo publica. En cambio, si se realizan observaciones, se le da vista a los fundadores para que contesten esas observaciones, seguramente diciendo, bueno, no están mal observadas. La Auditoría Interna de la Nación dicta una resolución y esa resolución es apelable por el procedimiento administrativo. Es decir, que la última palabra, si los fundadores siguen duros con que tienen razón, la va a tener el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Terminamos. Bueno, las sociedades anónimas simplificadas tienen todas unas posibilidades de hacer el trámite por vía web. No sé todavía cómo se habrá implementado eso. Esperemos, estudienlo en el blog y lean la ley. Otro tema, concepto de acción. Nunca nos pusimos a hablar expresamente de la acción. Y la acción, dicen los autores, puede significar tres cosas. La primera es el común divisor del capital. Quiere decir que si el capital, como habíamos visto en las clases anteriores, tenía 100.000, o sea, el capital contractual vamos a hablar de integrado. Si el capital integrado era 25.000 pesos, ¿tá? Si el capital integrado era 25.000 pesos, decimos, bueno, vamos a... O el capital contractual son 100.000 pesos, vamos a fraccionar ese capital contractual. ¿En cuánto lo fraccionamos ese capital contractual? Bueno, podemos fraccionarlo en 100 pesos. ¿Tá? O sea que el mínimo común divisor del capital
son 100 pesos. ¿Está? Quiere decir que si el capital son 100 pesos y se integraron 25.000 pesos, se emitieron 250 acciones de 100 pesos. ¿No le erré? No le erré. ¿Está? Entonces, un concepto de acción es una fracción del capital contractual. Segundo concepto, bueno, es a su vez un título que permite participar en la sociedad. ¿Qué significa que uno tenga ese título? Bueno, se transforman en accionistas si son acciones ordinarias y puede tener eventualmente un derecho a las utilidades, a participar de la administración, aunque no necesariamente para formar parte de la administración, ser administrador o integrante del directorio haya que ser accionista. Lo mismo podemos decir si existiese el órgano de control interno, pero sí tiene el derecho a participar en la asamblea de accionistas, votando y ejerciendo sus derechos. Y por último es un título valor, o sea, porque al título valor se lo llama acción. Que el título, o sea, la circunstancia que es un título valor implica que el derecho sea corporizado, ya sea en un papel o en una anotación en un registro, como vamos a ver en segundos. Tener una acción implica que se pagó su valor. ¿Qué pasa si se pagó parcialmente su valor? Por ejemplo, la acción habíamos dicho que era de 100 pesos y se pagó 50 pesos. Bueno, lo que emite la sociedad es un certificado provisorio con el cual se puede hacer algunas cosas. Se lo puede endosar y una vez que se integró lo prometido por la acción, tienen derecho a pedirle a la sociedad que le cambie el certificado provisorio por una acción. Los certificados provisorios están regulados en los artículos 298, 299, 300, donde se establecen las menciones que son muy análogas a las menciones de una acción. Clasificación de acciones, son muy didácticas la clasificación de acciones. Las acciones, según estén documentadas en papel o simplemente figuren en una cuenta que puede ser informática o un libro donde se va anotando, entonces podemos clasificarlas en cartáceas, o sea, de cartón, o sea, que están documentadas en papel, o escriturales. Vamos a ver las escriturales, que son un poquito más complicadas. De acuerdo al artículo 14 de la ley 18.627, se entenderá por valores escriturales aquellos que sean emitidos en serie, o sea, bueno, todo el sistema de las sociedades anónimas implica la emisión en serie. Y representados exclusivamente, o sea, la palabra exclusiva nos dice solamente, no va a haber un papel además que represente a la acción. Representados exclusivamente mediante anotaciones en una cuenta que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley y en la reglamentación que determina el Poder Ejecutivo. ¿Quién lleva ese registro de acciones escriturales? Bueno, una de las entidades que lleva el registro de acciones escriturales es la sociedad, evidentemente. Pero otras entidades que pueden llevar registros escriturales son las bolsas de valores, especialmente si hay oferta pública. Todo lo que signifique derechos de dominio y de garantía sobre un valor escritural debe ser anotado en ese registro. O sea,
si estaba representada en papel y la acción se daba en garantía, había prenda con desplazamiento de cosas, o sea, el acreedor prendario se quedaba con el papel y además si era endosable se lo endosaba en garantía al acreedor prendario de la acción. Pero acá no hay papel, no hay posibilidad de que el acreedor prendario en garantía diga, bueno, yo me quedo con la acción hasta que se me pague lo que me debe. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, como hay un registro, se anota en el registro la prenda, por ejemplo, o el usufructo. Y ni que hablar el traspaso, ¿no? O sea, cuando la acción está documentada en un papel y es endosable, como vamos a ver, se endosa la acción y se le traspasa al nuevo propietario. Y si es al portador es de una manera, y si es nominativa se anota al nuevo propietario que acredita que está endosada atrás a su favor y que la tiene, diciendo, bueno, anóteme como nuevo accionista en el libro de acciones nominativas. No dijimos, y hubiese estado bueno decirlo, de que toda acción nominativa, toda acción escritural es más o menos nominativa, en el sentido de que figura el nombre de la persona que recibe la acción, tanto en el archivo informático o en el registro de acciones escriturales, si es llenado en manera de papel, figura tanto el nombre de la persona que recibe la acción como los sucesivos, y hasta que no estén anotados en esos registros no pueden ejercer los derechos si no son considerados propietarios. Entonces dice el artículo 25 de la ley que estamos viendo: todos los actos que afecten, constituyan, reconozcan, modifiquen, declaren o extingan el dominio, el usufructo y demás derechos reales o personales sobre valores escriturales, se realizará mediante registración en la cuenta del titular en el registro de valores escriturales correspondiente. Muy bien. Quiere decir que entonces la transmisión de valores escriturales se realizará mediante una transferencia contable. La inscripción en el registro de valores escriturales de transmisión a favor del adquirente producirá los mismos efectos que la tradición de los títulos. La transmisión será oponible a terceros del momento que se haya practicada la inscripción. Muy bien, bueno, hay cantidad de normas que las leen en el blog, que se diviertan. La posibilidad también de que el documento esté firmado electrónicamente amerita otra norma que hay que estudiar. Bueno, entonces vimos primera clasificación, según estén documentadas en papel o simplemente estén anotadas. Simplemente es un argumento retórico, que es bastante más, lo simple es el papel. Simplemente desde el punto de vista retórico, anotadas y no documentadas en papel, anotadas en un libro, un registro de acciones escriturales o en un archivo informático llevado por la sociedad, y si hubo emisión pública por registro por las bolsas de valores. Otra forma de clasificación, que debería haber sido primera la que vamos a ver ahora que la que les comenté, bueno, mala suerte, es según la acción se emita sin designar el beneficiario, en ese caso se llama acción al portador, que después vamos a ver que la no designación del beneficiario no implica que el Estado sepa quién es el beneficiario, o nominativa. Nominativa en este caso viene de nombre, a diferencia del aumento de capital que venía de nominal. Acá nominativa quiere decir figura el nombre, nomen, nominativa. Las acciones nominativas se expiden, vamos a ver cómo andamos de tiempo, nos quedan 6 minutos. Se expiden a favor de una persona determinada cuyo nombre figura en el correspondiente documento o título accionario y en el registro que llevará el creador de los títulos. Como ya habíamos adelantado con las acciones escriturales, o sea, ¿cuál es la gran diferencia entre una acción escritural y una acción cartasia
nominativa. Bueno, la gran diferencia es que además o sea, de todo lo que implica la acción escritural, la acción está documentada en papel, o sea, corporizada en papel, más que documentada. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien figura a la vez en el documento y en el registro. ¿Tá? O sea que la propiedad de una acción nominativa va a estar dictaminada por tres cosas, si es endosable. Si es endosable y yo la recibo, ¿tá? De que se me haya endosado, acá no es como en los títulos de valores que se podría endosar en blanco, habría que hacer un endoso completo, porque si no, bueno, la cosa genera problemas. O sea, endoso a favor de, o sea, supongamos que Juan Gómez, vamos a anotar el nombre para no olvidarnos, Juan Gómez era el titular de acciones nominativas y yo se las compro, ¿está? Entonces, bueno, Juan Gómez tiene que hacer tres cosas a mi favor. La primera es endosarlo, o sea que atrás de la acción poner endoso a favor de David Maloguani, en propiedad, porque hay que aclarar el contenido del endoso, porque me puede endosar en propiedad o en el caso de las acciones en garantía, como vimos, ¿tá? Si yo las daba en garantía de un préstamo, en garantía de que voy a pagar un préstamo. Y firma a continuación Juan Gómez el endoso. Me las da, ¿tá? Segunda circunstancia, la tradición me las da, yo me hago las acciones, ¿tá? Y con las acciones y el endoso me voy al administrador de la sociedad o al directorio y les digo, por favor, en el libro registro de acciones nominativas, donde figura Juan Gómez como titular de las acciones nominativas, anótenme a mí a continuación. Y una vez que me anotaron en ese registro, es que paso a ser legítimo propietario. Dice Brunetti, un autor muy prestigioso, creo que por ahora es mi italiano favorito, citando acá a Arneluti, que es un procesualista que también le tengo mucho aprecio, dice que la transferencia del título está basada en la combinación de la tradición del título con doble documentación de la cesión. Tal documentación resulta de la indicación del nombre del cesionario en el mismo título y además de la anotación de la cesión hecha en el registro del emitente. En otras palabras, la cesión es inscrita en el título y transcrita en el registro. Decíamos que las acciones nominativas se clasificaban en endosables o no. Y si no son endosables, es necesario para transferir, para que Juan Gómez me transfiera a mí la acción, es necesario hacer un documento de cesión de acciones por compraventa o donación. ¿Qué es conveniente además de ese documento? Bueno, que se anote al dorso de la acción que ahora el nuevo titular soy yo. ¿Tá? Quiere decir que para mí sería una cuarta circunstancia, o sea, en las acciones nominativas no endosables. Un contrato que es aparte, que por escrito, donde Juan Gómez me vende a mí, la anotación en la acción de mi nombre como nuevo titular de las acciones y en calidad de qué, si en calidad de propietario o acreedor prendario o usufructuario, algo que no hablamos, porque está la posibilidad de que uno siga siendo propietario, pero les haya dado las acciones en usufructo a otra persona y eso le va a permitir hacerse las utilidades, pero no de la propiedad. Y bueno, lo demás, transmisión material del documento y anotación en el registro. Muy bien. La transmisión de las acciones nominativas de las escriturales y la constitución de derechos reales, lo que hablamos del usufructo o de la prenda, que las graben, deberán notificarse a la sociedad por escrito e inscribirse en el registro, en el respectivo registro de acciones, surtirá efecto respecto de la sociedad y los terceros desde esa inscripción.
En las sociedades anónimas simplificadas tenemos el artículo 16, dice que el capital estará representado por acciones nominativas, endosables o no. ¿Se acuerdan que la ley que regulaba las sociedades anónimas simplificadas no era la 16.060, sino la 19.820? Y en su artículo 16 dice que el capital de unas sociedades anónimas simplificadas estará representada por acciones nominativas, endosables o por acciones escriturales que tendrán igual valor nominal y serán indivisibles. Podrán crearse clases y series de acciones estableciendo en los estatutos los derechos correspondientes a las mismas. Será de aplicación a estas sociedades las disposiciones relativas a la identificación del beneficiario final, cosa que vamos a ver la clase que viene, y de los titulares de participaciones accionarias contenidas en la ley 19.484 del 5 de enero de 2017. Vamos a decir algo más, a pesar que no estamos un poquito pasado de tiempo, que se pueden establecer solo en el caso de las sociedades anónimas cuyos estatutos establecen que las acciones son nominativas, limitaciones en la transmisibilidad. Y las limitaciones de la transmisibilidad de las acciones, el tema ese está especialmente regulado en las sociedades anónimas simplificadas, porque son sociedades anónimas personales, o sea, es un híbrido, ¿verdad? O sea, está pensado que es una sociedad anónima personal, donde interesa a la persona del socio, y bueno, si interesa a la persona del socio, no podemos cambiarla como se cambiaban antes de las normativas que establecen toda una serie de restricciones, simplemente traspasando las acciones. Entonces leemos y cortamos. Dice, los estatutos podrán estipularse restricciones a la negociación y aún la prohibición de negociar las acciones emitidas por la sociedad o alguna de sus clases. Las restricciones a la negociación podrán comprender los actos de gravamen, enajenación o constitución de derechos reales de las acciones. En el caso de establecerse prohibición de negociación, la vigencia de la misma no podrá exceder de 10 años. O sea, en el caso de limitaciones gigantescas a la posibilidad de transmitir las acciones nominativas, esas limitaciones tienen un vencimiento a los 10 años que podrán no ser o no renovables por algunos periodos que no dice cuántos. La restricción debe figurar, en el caso que las acciones sean cartulares, o sea, estén documentadas en papel, atrás de las acciones debe hacerse referencia a la restricción. Y todo esto sin perjuicio de los convenios de sindicación de acciones, que es tema mío y que voy a tener que dar en algún momento de mi vida. La autorización para la transferencia de acciones nominativas que tienen restricciones, en el caso de las sociedades anónimas simplificadas, artículo 20, la autorización le puede competir a la asamblea o al órgano de administración, que el órgano de administración en las sociedades anónimas simplificadas puede no existir. Incluso dice que puede haber prohibición en el caso de las sociedades anónimas simplificadas. Prohibición de transmisión. Muy bien, muchachos, voy a hacer un chiste, les voy a decir feliz domingo. Hace un chiste. Chao, gracias. Aprieto acá.